ver hoy es un poco continuidad de los temas que estuvimos viendo la clase pasada, que tiene que ver con la alta globalización y, digamos, los altos niveles de flujo de capitales que hay en la economía. Lo que vamos a analizar básicamente es por el lado del tipo de cambio que tiene impacto en la economía argentina y algunos aspectos que impactan del tipo de cambio hacia el resto de la economía, como la inflación, digamos, ¿no? Algo interesante para analizar con algunos gráficos, y cómo se puede producir una devaluación de alguna manera indirecta sin que la provoquemos propiamente nosotros. Eso es importante, si hay lo que tiene que ver con la debilidad del dólar o no, y eventualmente cómo podemos mejorar el tipo de cambio sin tener que, o la competitividad de un país sin tener que devaluar, digamos, ¿no? Bien, básicamente esos son los temas, y si nos sobrara tiempo comenzaríamos con otro tema, con un tema nuevo, pero bueno, vamos a plantearlo hasta acá, digamos que es el objetivo que tenemos hoy en la clase. Bueno, voy a compartir con ustedes pantalla. Vamos. Bueno, les hago una consulta. ¿Están viendo bien la presentación? Yo los muteé, pero ustedes pueden desmutearse tranquilamente, sobre todo por si me quieren hacer alguna pregunta. Profe, se ve bien. Bueno, Se ve bien. perfecto. Arranquemos entonces. Vamos a arrancar con un tema importante que es el mercado cambiario. Si bien el mercado cambiario que influye en los desequilibrios que dijimos que hay a nivel de desequilibrios globales, estos desequilibrios globales pueden impactar en los tipos de cambio como tipos de cambio de Argentina. Lo que vamos a ver es cómo puede impactar el contexto internacional en el mercado cambiario Argentina por estos niveles de alta movilidad de flujo. Esto es más o menos la idea que tenemos para plantear ahora al principio. Entonces, yendo a esto, bueno, sabemos que podemos tener de las regiones con las que Argentina mayormente comercia o que tiene ciertos niveles de referencia. Obviamente podemos tener el tipo de cambio peso dólar, ¿no? Que es el gráfico que ustedes tienen arriba y a la izquierda. Ahora los vamos a ver algún dato actual que me estuve fijando hoy a la mañana antes de arrancar a la clase. Bueno, esa es una cotización muy importante para nosotros, ¿sí? Pero bueno, también si nosotros comerciamos con Europa, con Brasil, que tanto ambos son regiones importantes, o con China, que es donde tenemos un importante comercio a través de la soja, nos va a interesar el tipo de cambio peso real en el caso de Brasil, peso euro en el caso de Europa y el peso yuan en el caso de China. Y obviamente estos tipos de cambio surgen como consecuencia de tipos de cambios cruzados, que es lo que yo quiero analizar hoy en día. Bien, entonces, estas son las cotizaciones que son importantes para el comercio internacional argentino, y vamos a ver cómo se obtienen, por ejemplo, tipos de cambio alternativos, como por ejemplo peso euro. Estamos acostumbrados a ver peso dólar, digamos, ¿no? Entonces, la idea es ver cómo puede surgir o de qué depende la cotización peso euro. Entonces, si yo tuviera la cotización peso dólar, ¿no? Que es una cotización que en los cuales nosotros lo tenemos, es mediático, sale todos los días, y tengo la cotización euro dólar, que hoy con las tecnologías de información, internet y demás, algunas aplicaciones de celulares se puede obtener fácilmente, al igual que peso euro, pero la idea es analizar un aspecto importante que ahora van a ver. Pero si yo tuviera peso dólar y tuviera euro dólar, bueno, ustedes saben
que por propiedades matemáticas uno hace peso dólar, esto es lo mismo que hacer dólar euro, se tachan los conceptos dólar y me queda de alguna manera la cotización peso euro, ¿no? Es decir, de esta manera puedo obtener, o te estaría diciendo de qué manera influye la cotización del peso con el euro. El peso con el euro va a depender de la cotización también de euro-dólar o dólar-euro, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué decimos? Si el dólar se debilita con respecto al euro, ¿qué quiere decir que el dólar se debilite con respecto al euro? Quiere decir, o que una moneda se debilite, quiere decir que cada vez se necesitan más dólares para comprar un euro o menos euros para comprar un dólar. Eso quiere decir que el dólar se está debilitando en la economía mundial, ¿no? Entonces, yo lo que tengo es que yo puedo tener una cotización estable, peso dólar, pero puede estar pasando que el dólar se está debilitando con respecto al euro y eso lo que va a hacer es que me aumente la cotización peso euro sin que yo haya tenido que modificar, sin que la Argentina haya modificado la cotización peso dólar. Entonces, esto como que puede haber una devaluación indirecta. O pongámoslo en otros términos, si el dólar se debilita con respecto al euro, para el comercio internacional en la Argentina eso podría tener un impacto favorable, porque yo estoy devaluando con respecto al euro sin haber devaluado el peso con el dólar, sino es como consecuencia indirecta de que el dólar se está debilitando con el euro, ¿no? Entonces tenemos que, si en este contexto, o sea, en un contexto donde se debilita el dólar, el tipo de cambio peso-dólar permanece estable, el peso también se debilita con respecto al euro. Es decir, de manera indirecta se devalúa el peso contra el euro, que era lo que yo les comentaba. Si a su vez, ahora esto lo vamos a ver un poco más adelante, la inflación europea y doméstica, o sea, la Argentina, permanece constante, lo que habrá ocurrido es un incremento del tipo de cambio real con respecto al euro y por lo tanto tenderá a mejorar la balanza comercial de nuestro país con respecto a Europa. Es decir, está mejorando la competitividad de Argentina, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No? Bien, sigamos. Entonces, vayamos a algunos números que ya estaban y después les voy a mostrar unos datos actuales. Por ejemplo, si yo tuviera la cotización peso-dólar y tuviera la cotización euro-dólar, bueno, es simple, divido el 59,82 o el 0,89, lo divido y ahí voy a obtener 67,21, perdón, voy a tener 67,21, que es la cotización peso-euro. Ahora también yo podría tener otra alternativa, que es tener, si yo tengo peso dólar y tengo la cotización dólar-euro, es decir, 59,82 multiplicado por 1,1236, voy a llegar también a 67,21. De esta manera, digamos, se observa claramente que si acá si hubiera una debilidad, si esto estuviera subiendo, si tuviera que poner cada vez más dólares para comprar un euro, que es que el dólar se está debilitando, entonces yo lo que estoy haciendo es una devaluación indirecta, digamos, con respecto al euro. Una pregunta que les quisiera hacer es, ustedes, digamos, ¿cómo se podría, a ver si alguien sabe, si ustedes tienen el mercado euro-dólar, cómo llegan a la cotización dólares-euro? ¿Alguien podría decirme? ¿Nadie? ¿Cómo, profe? Repite, por favor. Sí, si yo tengo la cotización euro-dólar, ¿cómo obtengo la cotización dólar-euro? Con ese dato que yo estoy dando, euro-dólar, ¿es posible obtener la cotización dólar-euro?
¿Se tendría que dividir 1 sobre 0,89? Claro, exactamente, que es un poco lo que está diciendo ahí muy bien, lo que está ahí arriba, que si por otra parte, si conocemos la cotización euro-dólar, calculando la inversa obtenemos dólares-euro. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo divido 1, perdón, si yo divido 1, porque estoy haciendo la inversa, ¿no? 1 dividido 0,89 me va a dar el 1,1236, digamos, ¿no? Es decir, si yo tengo una cotización, tengo la cotización alternativa por lo que sería de alguna manera, por lo que sería de alguna manera factible poder sacar todas las cotizaciones. Puedo tener una cotización a cambio de la otra a través del cálculo de la inversa. Bien, dicho esto, les voy a hacer podemos hacer algunas cuentas, digamos, y les voy a mostrar, bueno, o si quieren, les muestro unos datos del día de hoy. Permítanme que voy a admitir a 2 personas. Ahí estamos. Bueno, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir un PDF de recién que hice. Bueno, no sé si ahí lo ven. Digamos, bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, tenemos la cotización, ahí tienen la cotización, por ejemplo, peso dólares, ¿no? Y tengo la cotización que es 98,10, esto es sacado por el ámbito, y esto entiendo que es la cotización del día de ayer a la que cerró, ¿no? Los mercados operan las 24 horas, ¿no? Obviamente, pero esto es, precisamente, este es otro aspecto, digamos, los mercados operan las 24 horas y por lo tanto los cambios alternativos o cruzados están modificándose constantemente, ¿no? Bien, entonces, como les decía, ahí tienen, por ejemplo, la cotización peso dólar es 98,10 y euro dólar es 113,97. Bueno, si yo divido esos dos valores, voy a obtener la cotización también euro dólar, ¿no? Que puedo sacar 0,86 y voy a obtener la inversa, como les estaba diciendo, 1,1618. Es decir, con esto yo voy a obtener todas las cotizaciones posibles y ahí tienen un posible, cómo calcular el valor, digamos, de las cotizaciones con los valores actuales. Es decir, no es ni más ni menos que con cuáles serían lo que estuvimos viendo en la filmina recién, los valores actualizados, porque esa filmina tiene ya un año, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes pueden sacar todos los cálculos para obtener las cotizaciones que ustedes quieran, digamos. Bien, no es ni más ni menos que eso. Vamos de vuelta a la presentación. Bien, entonces acá tienen la importancia de tener los cálculos del tipo de cambio. Entonces llegamos a la conclusión de que incluso se está hablando a veces sistemáticamente, ustedes van a ver noticias, que el dólar se debilita, que el dólar se fortalece. Bueno, ahí ustedes tienen que eso tiene un impacto sobre el comercio de los otros países, ¿no? Con Argentina. Obviamente estamos hablando que si el dólar se debilita contra el euro, nos beneficiaría con Europa, pero eso no está modificando la relación peso-dólar, ¿no? Porque por ahí el gobierno o las autoridades que manejan la política económica lo mantienen de alguna manera constante. Bien, entonces ahora vamos a analizar la oferta de divisas que tiene un país y la demanda de divisas. La oferta de divisas depende de las exportaciones de bienes y servicios y de la entrada de capitales. La demanda de divisas depende de las importaciones de bienes y servicios y de la salida
de capitales. El Banco Central interviene tanto en la demanda como en la oferta, según el valor de tipo de cambio nominal que tiene como objetivo de cotización, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es un tipo de cambio real. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, para avanzar un poquito más también. En esta slide donde vemos la oferta y la demanda, el Banco Central, dependiendo de su política económica, puede ubicarse en un lugar o en otro. A ver, creo que tengo un cuadrito más adelante, permítanme, después volvemos acá. A ver si estaba por acá. Acá. Bueno, ven por ejemplo lo que yo les decía, la oferta está por las, bueno, ahí hay un error acá, después lo voy a arreglar, son las exportaciones, no las importaciones. La oferta son las exportaciones y los ingresos en cuenta corriente y la de entrada de capital, y la demanda de dólares son las importaciones y los egresos en cuenta corriente, que nosotros analizamos la clase pasada, lo que eran las cuentas corrientes, y la entrada de capitales. ¿Qué quiero decir? Si hay una demanda muy por encima de la oferta, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Peso dólar. ¿Qué creen que va a pasar? Vamos, no es una pregunta difícil. Si la demanda de dólares es superior a la oferta de dólares, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Sube. Sube. O si ustedes quieren, tengo que poner más pesos para comprar un dólar, ¿no? Entonces, aguárdenme un segundito. Entonces, lo que estamos diciendo es que si el Banco Central, dado que la demanda es superior a la oferta, pretende que el tipo de cambio no suba, se ubica del lado de la oferta y sale a vender dólares. Un pequeño detalle que hay que aclarar ahí es que hay que tener los dólares para poder hacer eso, ¿no? Por otro lado, si el Banco Central ve que la oferta de dólares es muy superior a la demanda de dólares, ahí el tipo de cambio caería, y si no quisiera que el tipo de cambio caiga, se ubica del lado de la demanda y sale a comprar dólares. Por eso vemos que el Banco Central puede jugar en ambas partes, puede jugar en la oferta de dólares como en la demanda de dólares. Les recuerdo que acá hay un error, no debería decir importaciones, sino debería decir exportaciones, ¿no? Bueno, bien, entonces esto era un poco lo que yo les estaba planteando de este comentario, de esta definición que estábamos acá, y acá tenemos que la oferta de divisa dependen de las exportaciones de bienes, que es lo que les estaba diciendo, por eso estaba mal, y la entrada de capitales, y la demanda depende de esto. Entonces el Banco Central interviene en la demanda de divisa como en la oferta de divisa, según el valor de tipo de cambio que tiene como objetivo de cotización. Vuelvo a repetir, para ubicarse en el lado de la oferta de dólares y salir a vender dólares, pequeño detalle, hay que tener los dólares suficientes para poder hacer ese tipo de operaciones. Bueno, de esta manera se define lo que se conoce como el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio peso dólar, es decir, que es un tipo de cambio importante, pero de todas maneras no es el tipo de cambio que más influye en la economía. Obviamente es un tipo de cambio, es una variable importante, pero hay que verla en conjunto con otras variables adicionales que es, en este caso, el tipo de cambio real. ¿Qué es el tipo de cambio real? Bueno, el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal, que fue lo que vimos recién. ¿De qué depende el tipo de cambio nominal? De la oferta y la demanda de dólares, que puede estar flotando o no, el Banco Central puede intervenir o no, digamos que ubicarse en el lado de la oferta y en el lado de la demanda, pero el tipo de cambio real se considera o se calcula a partir de ese valor y se lo relaciona también con los precios internacionales y los precios locales. P estrellita es internacional, P sola, digamos, lo que está abajo son los precios locales.
Entonces, una definición de libro de tipo de cambio real es el cociente entre el precio de los bienes comercializables en pesos, que es el precio de un bien comercializable en pesos. Bueno, ustedes imagínense la soja, por ejemplo, y imaginen que la soja cotiza, no sé, por decir un valor, $500, y que tenemos un tipo de cambio, no sé, de 120 pesos, por ejemplo. Entonces vamos a decir que la soja cotiza a 60.000 pesos. Entonces, ¿qué es qué es el precio de un bien comercializable en pesos? Bueno, no es ni más ni menos que un bien comercializable es aquellos bienes que tienen comercio internacional, que se exportan y se importan, ¿no? Que se pueden vender, digamos, en el comercio mundial. Multiplicado por el tipo de cambio. Como les decía, una soja que vale $500 multiplicado por un tipo de cambio de 120, eso da 60.000 pesos. Y lo que tenemos que hacer es dividirlo por el nivel de precios en pesos en la economía local. Bien, dicho esto, entonces se lo llevo primero a un ámbito que le debería ser más cómodo para entenderlo a ustedes, que digamos es un estado de resultado de una empresa muy, muy simple, ¿no? La idea no es reflejar un estado de resultado completo, sino a relacionarlo con la competitividad y el impacto de los tipos de cambio en las empresas, ¿no? Entonces, ustedes imagínense que tenemos un bien A, que vale $10, y que el tipo de cambio es 65 pesos, a esta empresa le entran 650 pesos. Imaginemos que tiene esta estructura de costos: salarios 260, insumos importados 195, insumos locales 130, electricidad 60, y obviamente si sumamos todo esto da 650, 650 menos 650 es cero, es decir, esta empresa no gana por el comercio internacional con este tipo de cambio, lo cual podríamos decir que esta empresa no es competitiva, ¿no? De alguna manera. Bien, si lo lleváramos a dólares, bueno, obviamente dijimos que 650 dividido el tipo de cambio es $10, bueno, y acá también, porque es el mismo valor, y si dividiéramos estos componentes de la estructura de costo de la empresa por el tipo de cambio, obtenemos su estructura de costo en dólares. Obviamente no va a cambiar nada, tenemos un precio de 10, un costo de 10, un beneficio de 0. Ahora, supongamos que se devalúa la moneda y pasa de un peso, de $1 a 130 pesos. El producto vale exactamente lo mismo a nivel internacional, no hay modificación, por lo tanto voy a hacer $10 por 130, 1.300, y supongamos que en ese periodo los salarios aumentaron a 390, los insumos importados por razones obvias, que es que si es un insumo importado, tiene que aumentar en la misma proporción que aumenta el tipo de cambio, por ser un insumo importado, no cambia en términos de dólares, 390. Los insumos locales, imaginemos que se van a 195, imaginemos que la electricidad no se modifica. Si yo hiciera esto y lo dividiera en dólares, ¿no? Si hiciera el costo que tengo ahora en pesos, lo divido por el tipo de cambio para obtener mi costo en dólares, voy a ver que 390 dividido 130 me da 3, 390 dividido 130 me da 3, 195 dividido 130 me da 1,5, y 65 dividido 0,30 me da 0,5. Si yo sumo ahora mi nueva estructura de costo, me da 8, ¿sí? Y ahora estoy ganando $2, o estoy ganando en pesos 260 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que como efecto de una devaluación, lo que se produjo en este caso es un incremento, digamos, lo que se produjo fue un incremento de mi beneficio. La empresa ahora pasa a tener beneficio como efecto de la devaluación propiamente dicho. Entonces, ¿qué le quiero comentar en este caso? Es que acá la devaluación lo que provocó a la empresa es ser más competitiva.
En realidad, el objetivo que tiene una devaluación es disminuir los costos que una empresa tiene en pesos, los costos que una empresa tiene en pesos, disminuirlos en dólares. Eso es lo que tiene como objetivo una devaluación. Y ustedes fíjense cómo lo podemos ver claro a esto. Yo antes pagaba 260 pesos de salario, si ustedes quieren, que dividido 65 estaba pagando 4 dólares, ¿no? De mi costo laboral. Ahora fíjense, yo tengo 390, dividido 130 me da 3. Es decir, bajé mis costos en dólares laborales de 4 a 3. Si bien pago más salarios, ¿sí? En pesos, en dólares bajó. Por definición propia de un insumo importado, al ser importado y tener cotización dólar, no puedo modificarlo en términos de costo en dólares. Es decir, el dólar, la devaluación no va a tener impacto, por eso te pagaba antes de la devaluación 3 dólares y después de la devaluación pago 3 dólares como costo. Y los insumos locales, fíjense, si yo divido, digamos, 130 dividido 65, tenía 2, ahora dividido 195 dividido 130 es 1,5. Bajé también mis costos en dólares. Y la electricidad, que en pesos permaneció constante, dado la devaluación, bajé el costo en dólares de la electricidad. Entonces, la idea de una devaluación es bajarle los costos de las empresas en dólares. Ese es el objetivo que tiene una devaluación, que es provocar que los costos en dólares bajen, digamos, agarrar los costos en pesos, pero hacerlos menores en términos de dólares. Este es un objetivo que puede y que tiene en realidad una devaluación. Les quiero hacer una consulta. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguno que no le quedó claro? ¿Qué significaba BA? BA es el precio del bien, cualquier precio del bien, precio de un bien exportable. Imaginemos en este caso que puede ser, no sé, 1 kilo de harina, cualquier cosa, un bien que a ustedes se les ocurra, el que se le aparezca en este momento en la cabeza, y BA es el bien A, digamos, que vale 10 dólares. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra? No, de nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno. Entonces, a ver, le voy a hacer una pregunta más. ¿Qué hubiera pasado si yo devalúo de 65, digamos, de alguna manera, a 130, digamos, ¿no? Es decir, que provoco esa devaluación de 65, de 130, 65, o sea que dupliqué el tipo de cambio. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran duplicado los precios o los costos? ¿Cómo estaría? ¿Qué hubiera pasado? Para mí, profesor, si se duplicarían los costos no tendría beneficio. Exactamente. Es decir, el objetivo de una devaluación para que sea efectiva y para que tenga sentido de alguna manera la devaluación es poder bajar la estructura de costos en dólares. Porque si yo el salario lo multiplico por 2, los insumos importados, todo lo multiplico por la misma variación del tipo de cambio, estoy en la misma situación que antes. Por eso es que el tipo de cambio nominal importa, pero lo que importa es el tipo de cambio real. ¿Qué quiero decir el tipo de cambio real? Ok, subió, se devaluó, muy bien eso, que puede ayudar a las empresas, pero si todo va a variar en la misma magnitud que la devaluación, entonces la devaluación pierde sentido, digamos, ¿no? Es decir, lo único que hizo fue distorsionar seguramente a la economía con una devaluación y una inflación, que vamos a ver más adelante cuáles son los procesos que impactan, y eso lo único que provoca es un shock importante en la economía que genera cierta incertidumbre, pero no genera ningún efecto sobre las empresas, lo que se llama un efecto real para incrementar la actividad económica por el lado de la balanza comercial, ¿no? Entonces,
el tipo de cambio nominal es un dato. Ustedes imagínense, y esto sale rápidamente, una conclusión, que si en la Argentina había un tipo de cambio 1 a 1, ¿sí? Con ese tipo de cambio 1 a 1 se decía que la economía argentina no era competitiva en la convertibilidad. Imagínense que hoy tenemos un tipo de cambio, como lo veíamos recién, alrededor de los 98, 100 pesos para el comercio, podemos hablar del comercio internacional, digamos, ¿no? Tal vez un poco menos para el comercio mayorista, pero está alrededor de ese valor. Ustedes imagínense que podríamos decir, si fuera 98, somos 98 veces más competitivos. Y no, la verdad que no somos 98 veces más competitivos, porque si bien el tipo de cambio se movió, también se movieron los precios. Entonces es muy importante con una devaluación qué impacto esa devaluación tiene en los precios para ver si las empresas pueden mejorar la competitividad o no. Bien, dicho esto, entonces, lo que intenta capturar el tipo de cambio real, de alguna manera, es este fenómeno, digamos, ¿no? Lo que intenta capturar es el fenómeno de, bueno, cómo, de alguna manera, cómo las empresas están comportándose de acuerdo al tipo de cambio. Uno debería esperar que si el tipo de cambio real está aumentando, debería haber o estaría capturando una mejora en términos de balanza comercial, digamos, de las empresas, ¿no? Bien, sigamos con esto. Entonces, ahora vamos a ver el tipo de cambio real propiamente dicho, que dijimos que el tipo de cambio real de alguna manera captura qué podría estar pasando con la rentabilidad de las empresas. Entonces, vamos a analizar de qué depende el tipo de cambio real, que dijimos que depende del tipo de cambio nominal, depende de los precios internacionales y del precio local, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo influye cada uno. Vamos a utilizar la técnica, de alguna manera, del ceteris paribus, es decir, todo lo demás constante. Bien, entonces, ¿qué vamos a provocar primero? Una devaluación. ¿Qué sería una devaluación? De acá, de los tres componentes del tipo de cambio real, vamos a modificar el tipo de cambio nominal, el precio del dólar, ceteris paribus, precios internacionales y precios locales. O sea, precios internacionales estables, sin modificación, precios locales estables y sin modificación. Entonces tenemos esto, por ejemplo, supongamos que partimos de una situación de que el precio internacional vale $1.000, el tipo de cambio 65 y los precios locales entonces van a ser de 65.000 pesos. Ahora imaginamos que se produce una devaluación, ¿sí? Ceteris paribus todo lo demás, o sea, los precios locales quedan estables, los precios internacionales quedan estables. Entonces, a partir de esto, yo digo, si yo tengo $1.000, este bien comercializable en pesos ahora va a valer con el tipo de cambio 80.000 pesos. La pregunta que yo les hago es la siguiente. En este contexto, ¿ustedes creen que se va a exportar más o se va a exportar menos? Para mí, profesor, se va a exportar más, porque es un poco más del dólar, o sea, van a entrar dólares a la Argentina. Exactamente. ¿Por qué se va a exportar más? Bueno, muy simple. Porque si yo quisiera o necesito como empresario para producir este bien 65.000 pesos y a mí me lo pagan $1.000, que cuando se lo llevo al Banco Central, estamos suponiendo retenciones cero, me lo paga un tipo de cambio 80, son 80.000 pesos, me están pagando mucho más de lo que yo necesito para producir este bien. Por lo tanto, voy a tender a exportar más, digamos, porque cuando yo recibo los $1.000 y lo cambio a pesos, es mucho más de lo que yo necesito para poderlo producir este bien, digamos, ¿no? Y si el bien es importado, ¿se va a importar más o menos? ¿Cómo, profe, puede repetir? El bien es importado ahora, no exportado, es importado, lo importamos al bien. ¿Se va a importar más o se va a importar menos? Menos, porque voy a necesitar más dólares para comprarlo. En realidad, los dólares vas a necesitar siempre 1.000,
vas a necesitar más peso para comprar esos dólares necesarios para poder comprar el bien. Y por otro lado, estamos hablando genéricamente, si suponemos que este bien se produce localmente a 65.000 pesos, decís voy y lo compro en el mercado local y no lo compro en el mercado internacional. Obviamente voy a dar un ejemplo que no condice con estos niveles de precio, pero por ejemplo la ropa, ¿no? Un nivel, la indumentaria. Si yo tuviera una realidad análoga a esta, y bueno, compro la marca local y no voy a comprar la marca importada, porque eso va a hacer que yo lo pueda comprar más barato. Por supuesto que entran a jugar cuestiones de gustos y demás, y estamos hablando del comportamiento general macroeconómico en este caso, ¿no? Macroeconómicamente lo que va a pasar ante esta devaluación es que va a haber un menor consumo del insumo importado, en el ejemplo que estábamos dando, indumentaria importada. Por supuesto que va a haber gente que va a querer ir comprándola, pero en el volumen global eso va a caer. Es más, ustedes fíjense, si le quisieran dar una vuelta de tuerca, si yo dividiera 65.000 pesos, lo que un empresario necesita para producir este bien, digamos, de acuerdo a sus costos en la economía local, lo dividiera por 80, digamos, que es el tipo de cambio nuevo que yo estoy imaginando como tipo de cambio vigente, me va a dar que en dólares el tipo produce este bien a 812,50. O sea, fíjense que estamos análogamente diciendo lo mismo, él necesita menos dólares para vender este producto, exactamente 812,50, cuando en el mercado internacional se están dispuestos a pagárselo 1.000. Bueno, entonces esto demuestra que esta empresa es competitiva o está mejorando la competitividad. Entonces, dijimos que se exportarán más bienes y se importarán menos bienes, y tenemos que una devaluación, si mejora el tipo de cambio real, en este caso lo mejora, porque PD sube, ceteris paribus, todo lo demás, constante, provoca que los bienes comercializables incrementen su valor, lo que está acá arriba. Si la economía produce este bien a 65.000 pesos, las exportaciones tenderán a incrementarse, mientras que si el producto es importado, las importaciones tenderán a disminuir. En este último caso se incentiva la producción local, sustitución de importaciones, y tiende a mejorar la balanza comercial. Bien, vimos una modificación de los precios, del tipo de cambio, ¿sí? Ahora vamos a ver, qué sucede si se modifica otro aspecto, que son los precios internacionales. Ahora vamos a suponer que los precios locales quedan constantes, vamos a suponer que el tipo de cambio nominal queda constante, pero por algún efecto de la economía internacional, los precios internacionales suben, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Yo partía de esta situación de equilibrio y ahora voy a tener 2.000 multiplicado por 65, ¿no? Esto me va a dar 130.000, digamos, y cuando en el mercado local vale 65.000 este producto, ¿no? Entonces, la pregunta que les hago es, ¿qué va a pasar? Si este producto es exportado, ¿se va a tender a exportar más o se va a tender a exportar menos? ¿Qué creen que va a pasar? Profe, ¿lo puedo repetir? Yo estaba copiando. Bien, si estamos en una situación donde los precios internacionales suben, en este contexto, ¿uno qué debería esperar? ¿Que las exportaciones disminuyan o que las exportaciones tiendan a crecer? Crecer. Van a tender a crecer. Aumentar. Claro, van a tender a aumentar, exactamente. Ahora no porque el tipo de cambio subió, sino porque valen más a nivel internacional, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y si estos productos importados van a tender a subir o van a tender a disminuir las importaciones. A disminuir. Tender a disminuir. De hecho, quiero decirles que si miraban un poquito más abajo estaba la respuesta en la misma slide, ¿no? Entonces, lo que van a tener es que, en este caso, la balanza comercial va a tender a mejorar. Es más, si le dieran otra vuelta de tuerca, ¿no? Si este empresario necesita 65.000 pesos para producir este bien,
lo divide por el tipo de cambio, que es 65, esta persona necesitaría $1.000 para exportar este producto. Cuando dijimos que, por ciertas circunstancias que desconocemos, el precio de este bien internacional pasó de 1.000 a 2.000. Por lo tanto, si este individuo está dispuesto a vender su producto a $1.000, de acuerdo a que lo que le puede salir fabricarlo en la Argentina y en el mundo vale 2.000, va a tender a exportar más. Y bueno, esas son las conclusiones que aparecen acá. Se exportarán más bienes y se importarán menos bienes. Y la explicación, análogamente lo que hicimos, un incremento de los precios internacionales, si mejora el tipo de cambio real, provoca que los bienes comercializables incrementen su valor. Si la economía produce este bien a 65.000 pesos, las exportaciones tenderán a incrementarse, mientras que si el producto es importado, las importaciones tenderán a disminuir. En este último caso se incentiva la producción local, sustitución de importaciones y tiende a mejorar la balanza comercial. Bien, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho qué pasaba si se modificaba el tipo de cambio nominal, PD, qué pasaba si se modifican los precios internacionales, P estrella, y ahora vamos a analizar el último factor que nos queda, que comparten, que influye en el tipo de cambio real, que es qué pasa si se modifica P, local, ¿sí? Bien, entonces ahora imaginemos que tenemos esta relación, 1.065, que es el tipo de cambio, por 65.000 pesos, y ahora tenemos que 1.000 multiplicado por 65 son 130.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ahora dijimos que lo que está sucediendo en la economía es que subieron los precios locales. Por algún motivo que desconocemos, la inflación, por ejemplo, una inflación que sube y un tipo de cambio que no acompaña, por ejemplo, podría darse ese caso. Sabemos que a nivel internacional son muy poquitos los países, contados literalmente con los dedos de una mano, que tienen los niveles de inflación tan altos como la Argentina, ¿no? Y diría que países con cierta envergadura a nivel internacional, o diría que los otros países que pueden tener niveles de inflación como la Argentina son países más chicos, con mayores niveles de pobreza, a pesar de los niveles de pobreza que tiene la Argentina muy altos. Son países menos significativos que la Argentina, aquellos países que tienen más niveles de inflación o niveles similares que Argentina. Pero la inflación a nivel internacional no es un fenómeno que preocupe, digamos, ¿no? Entonces, este es un razonamiento que podríamos esperar que podría estar pasando, unos precios internacionales estables, un tipo de cambio relativamente estable y que haya inflación local. Bien, la pregunta, si yo tengo esta nueva realidad, las exportaciones, obviamente, no les voy a preguntar porque, bueno, está abajo también la respuesta, las exportaciones van a tender a caer. ¿Por qué? Y porque este individuo, si ustedes quieren darle una vueltita de tuerca, este individuo para producir este bien necesita 130.000 pesos, que al tipo de cambio vigente son 130.000 dividido 65, son 2.000, y quiere decir que él estaría necesitando que le paguen $2.000 por este producto, cuando a nivel internacional vale 1.000, o sea, no se lo va a poder comprar nadie, porque quedó afuera del mercado. Por lo tanto, en este contexto, las exportaciones van a tender a disminuir, porque no hemos transformado Incaro en dólares, digamos, ¿no? Y si este producto fuera importado, las importaciones van a tender a aumentar. ¿Por qué? Porque en el mercado local vale 130.000 pesos y traerlo del exterior me va a salir 65.000 pesos. Por lo tanto, las importaciones tenderán a incrementarse o van a tender a subir. Entonces, se exportarán menos bienes, que fue la conclusión que sacamos, y se importarán más bienes. Entonces tenemos que un incremento de los precios locales empeora el tipo de cambio real, ceteris paribus todo lo demás, lo que está arriba constante, P sube, el tipo de cambio real cae, provoca que los bienes comercializables producidos
localmente sea caro en dólares, de lo que yo les mostraba acá, 130.000 pesos dividido el tipo de cambio vigente, 65, son 2.000 dólares, cuando en el mercado mundial vale 1.000. O sea, no hemos transformado caro en dólares, ¿no? Entonces, localmente sean caros en dólares. Si puedo producir este bien a 130.000, las exportaciones disminuirán, ¿no? O tenderán a disminuir, produzco caro en dólares. Si en cambio lo importo, las importaciones incrementarán, es más barato traerlo del exterior y tiende a empeorar la balanza comercial. Bien, acá lo único que tenemos es que las tres conclusiones que sacamos anteriormente, y la idea sería mostrar que a medida que mejora el tipo de cambio real, tiende a mejorar la balanza comercial, y a medida que empeora el tipo de cambio real, tiende a caer la balanza comercial. Pregunta, ¿se entendió hasta acá? ¿Hay alguien que me quiera consultar algo? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿No? Bien, continuamos. Entonces, la pregunta que hay es entonces, bueno, obviamente que la respuesta obligada para mejorar la competitividad de un país puede ser la devaluación. Más adelante vamos a ver los impactos de eso. Pero hay formas de mejorar el tipo de cambio real sin devaluar. Y una cosa podría ser bajar el nivel de precios de la economía. Cuando uno dice bajar el nivel de precio de una economía, o sea, bajar P, uno no debería estar hablando de una deflación, ¿no? Que la deflación, a diferencia de la inflación, seguramente ustedes lo estudiaron en macro, la inflación es el crecimiento sostenido y generalizado de los precios, la deflación sería la caída sostenida y generalizada de los precios. Una deflación no es algo bueno para una economía, así como tampoco lo es para una economía una inflación alta como la de la Argentina, pero volviendo a la deflación, no es bueno para la economía, porque si hay deflación eso genera como más recesión de alguna manera. ¿Por qué? Porque si yo espero que el producto mañana va a estar más barato que hoy porque hay una deflación, espero a comprarlo mañana. Y si mañana también observo lo mismo, voy a ir trasladando consumo. Y por otro lado, las empresas están teniendo caída de precios cuando no necesariamente eso va a estar acompañado por sus costos y van a perder rentabilidad. Por lo tanto, esto lo que genera una deflación, genera más recesión económica. Uno no está esperando un menor nivel de precios en la economía para aumentar la competitividad o aumentar el tipo de cambio real por caída de precios a través de una deflación, sino por una mayor eficiencia económica y por incrementos de productividad. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Cómo puedo mejorar el tipo de cambio real sin devaluar, cayendo el nivel de precios locales a través de la eficiencia y la productividad? Bien, entonces decimos que un precio, de alguna manera, un empresario con ese precio va a financiar un montón de factores, un montón de aspectos. Va a financiar costos laborales, va a financiar costos financieros, va a financiar impuestos, va a financiar insumos locales, digamos, va a financiar servicios públicos, va a depender también de la productividad, el precio, que ahora lo vamos a ver, y de un beneficio empresario. ¿Sí? Es decir, estos son todos factores que influyen. La productividad, ahora lo voy a introducir como concepto, pero en términos generales podemos decir que es la producción por unidad, digamos, por unidad de trabajadores, por unidad de horas, y en la medida que la productividad aumente, ¿no? Si cada trabajador me produce más, si puedo producir cada vez más por hora, si la productividad aumenta, los precios, el nivel de precio podría bajar. ¿Por qué? Porque estoy bajando costos. Por lo tanto, si bien todos los otros componentes influyen positivamente en el precio, un aumento de los costos laborales suben los precios, un aumento de los costos financieros suben los precios, un aumento de los impuestos suben los precios, y así sucesivamente, un aumento de la productividad disminuye el precio para las empresas. Bien, dicho esto, entonces, cuando hablamos de productividad, generalmente nos referimos a la productividad del trabajo,
¿sí? Y también podemos analizar la productividad total de los factores. Pero si vamos a la productividad del trabajo, es la producción por hora de trabajo. ¿Y de qué factores influye la productividad? Bueno, de la inversión en capital físico, ¿no? Que eso es básicamente lo que es inversión. La inversión en capital humano, educación, adiestramiento, ahora lo vamos a ver. Y por último, la tecnología, que la tecnología les voy a explicar que tiene alguna diferencia con el capital físico. Menor, pero importante, conceptualmente. El capital físico, equipos y maquinarias, a medida que se incrementa el uso del capital físico en el proceso productivo, aumentamos la productividad del trabajo y por lo tanto, si aumenta la productividad del trabajo, pueden bajar el nivel de precios y mantener la rentabilidad de los empresarios, ¿no? El capital humano es el conocimiento y las habilidades que las personas han obtenido a través de la educación y del adiestramiento en el trabajo. En la medida que se incrementa el capital humano, también crece la productividad del trabajo. Bueno, acá un aspecto fundamental es la educación, ¿sí? Cuanto mayor educación haya en una sociedad, más productiva va a ser esa sociedad. Es más, está demostrado internacionalmente que cuanto más democrático es la distribución del conocimiento, o sea, cuanto más gente pueda estudiar en la sociedad, más igualitaria es la distribución de los ingresos. Es decir, si uno quisiera hacer una sociedad equitativa, debería generar una dispersión muy fuerte del conocimiento en la sociedad, y eso va a hacer que la dispersión entre los que más ganan y los que menos ganan es cada vez más chica. Es decir, la educación tiende a igualar los ingresos, ¿no? Y el adiestramiento del trabajo, bueno, ustedes saben, no es lo mismo la productividad de una persona que arranca recién a trabajar con una persona que tiene una experiencia de 10 años. Por unidad de horas es mucho más productivo una persona que tiene cierto nivel de experiencia, ¿no? Hoy ya no se usa más, pero, por ejemplo, un cajero, un cajero persona que tiene que contar mucho dinero el primer día de su trabajo, va a tardar mucho tiempo, y en cambio un cajero, siempre hablando del cajero persona, y después de 20 años de estar siendo cajero, el dinero lo cuenta en muchísimo menos tiempo, y es más, a veces a uno le cuesta seguirle en cómo ha contado ese dinero, por ejemplo. Pero bueno, eso es un ejemplo que por ahí puedo darle, pero ya hoy prácticamente ni se usa porque todo dinero se maneja más digitalmente la situación. Y más se ha potenciado eso con el tema de la pandemia. Por otro lado tenemos la tecnología, ¿no? Los avances en tecnología implica que la economía, si tiene mejores equipos y maquinarias, y esta es la diferencia con capital físico. El capital físico son máquinas, pero que la tecnología es la máquina o los equipos de última generación, lo más nuevo, digamos, ¿no? Que si se incorpora al proceso productivo mejora la productividad del trabajo. Bien, entonces, ¿qué provoca la productividad? Bueno, incrementos de la productividad del trabajo me permiten producir los mismos bienes a precios menores o a los mismos precios ofrecer mayor cantidad de bienes o productos. También puede suceder que con los mismos recursos laborales puedo producir más bienes o producir la misma cantidad de bienes con menores recursos laborales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, uno debería tender a decir que la incorporación de tecnología podría generar desempleo. Bueno, países mucho más tecnológicos y con mejores incorporaciones de tecnología en el proceso productivo que la Argentina, hay muchos, y sin embargo tienen niveles de desempleo mucho más bajos, es decir, de lo que se observa empíricamente. Y eso obedece a que la tecnología destruye trabajo, pero también genera mucho trabajo. Y en términos netos uno podría decir que genera más trabajo que el que destruye. Lo que no quiere decir que no haya ganadores y perdedores. Obviamente hay personas que pierden, que son aquellas personas que no se quedan sin trabajo. Por ejemplo, las centrales telefónicas le hicieron perder trabajo a los telefonistas o a las telefonistas, ¿no? Entonces, eso está claro que pasa. Hay ganadores y perdedores, pero no es que genera mucho desempleo, digamos, porque eso lo estamos viendo empíricamente con otros países que no, digamos, que no sucede. Y otra forma de ver
la productividad es que por ahí podemos observar que siempre con la misma cantidad de plata, hablemos, si ustedes quieren, en dólares, para hablarlo de un valor constante en términos de dinero que uno necesita, cada vez se ofrece un producto mejor, ¿no? Es decir, por ahí hace unos años atrás, o muchos años atrás, con $1000 comprábamos una computadora determinada, y hoy con esos mismos $1000 compramos una computadora mucho mejor. Bueno, eso quiere decir que ha aumentado la productividad en la producción de computadoras. Con la misma cantidad de dólares, hace unos años comprábamos un auto con determinadas prestaciones, y hoy con esa misma cantidad de dólares estamos comprando autos que brindan mayores prestaciones, ¿no? Entonces, eso quiere decir que también ha habido un incremento de productividad, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien que me quiera consultar algo? ¿No? Bien. Yo no había entendido bien el tema de la devaluación. ¿Cómo afecta, pero de manera positiva? Porque para mí siempre fue negativo el tema de la devaluación. Bueno, y ahora vamos a ver el efecto negativo. Precisamente, una devaluación para que tenga algún impacto positivo en el comercio internacional, volvemos al slide anterior, acá. Una devaluación para que tenga un impacto positivo debería mejorar el tipo de cambio real. Solamente así podemos hablar de que una devaluación tiene un impacto positivo. Si esa misma devaluación después se traslada a precios, que es lo que vamos a ver en un rato, que todavía no lo hemos analizado, si lo mismo que aumenta PD aumenta P, vuelvo a repetir algo que comenté en su momento, dije, bueno, ahí no hay un efecto positivo, y lo único que hice fue distorsionar la economía porque le generé más inflación. Entonces, ¿qué es lo que digo? Si una devaluación sistemática, constante, genera inflación sistemática y constante, eso no tiene impacto. Una devaluación, para que tenga impacto, tiene que ser posible en la medida que aumente el tipo de cambio real. La verdad que en la economía argentina se ha abusado de esta medida, y como toda medida que se abusa en el tiempo, termina usándose en demasía y perdiendo el efecto para el que se podría haber buscado con la medida, ¿no?, de una devaluación. No sé si logré responder tu pregunta. Pasa que intentaba relacionarlo con situaciones de la vida real, por eso es como que no le encontraba beneficio. Bueno, a ver, hay un aspecto muy importante con la devaluación. Primer punto, si la devaluación es sistemática y sostenida y es grande, hay un impacto en precio. Si ese impacto en precio es menor a la devaluación, debería haber un impacto positivo por el lado del comercio internacional. Es decir, las empresas deberían exportar más, las importaciones deberían caer, el mayor comercio internacional podría tener algún efecto positivo en el empleo. Ahora, dicho esto, quiere decir que los salarios caen en dólares, ¿no? Y si hay un impacto muy importante, si por lo tanto caen los salarios en dólares, el poder adquisitivo para comprar bienes dolarizados es menor. Por ejemplo, teléfonos celulares, tecnología, y ese impacto hay ahí un impacto negativo, ¿sí? Lo que digo es, lo que uno tiene que tener en claro que ni una cosa ni la otra. No podemos tener tipos de cambio muy bajos donde el país no sea competitivo, digamos, tipo de cambio real muy bajo, donde un país no sea competitivo, ni tampoco un tipo de cambio real muy alto, porque eso hace que se deterioren los salarios en dólares y uno pueda perder cierta capacidad de compra. Encontrar los equilibrios, como en la vida normal, es difícil, pero lo que sí sabemos que un extremo o el otro tampoco es bueno, digamos, ¿no? No sé si ahí logré explicarte más o menos en general. Sí, me quedó más claro. Gracias. Bien, no, de nada. Bien, entonces habíamos llegado a este punto de acá. Bien, entonces, ¿cómo puedo mejorar? Y eso está ligado a la pregunta que me hacían recién. Una devaluación sistemática es muy problemática, es negativa para una economía, porque la gente está perdiendo capacidad de compra sistemáticamente en los productos que tienen que ver
con el dólar. Entonces, esta persona está deteriorando sus ingresos. Incluso como la devaluación va a tener algún impacto en precio, seguramente en algunos bienes va a perder poder adquisitivo, digamos, ¿no? Bien, dicho esto entonces, ¿cómo puedo mejorar para no apostar a la devaluación? Bueno, para mejorar el tipo de cambio real, una de ellas es que mejore su eficiencia. ¿Qué es mejorar la eficiencia? Que disminuya costos de producción y baje impuestos sin afectar la solvencia fiscal, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo hacer para que los costos financieros de las empresas sean menores, los costos laborales sean menores sin disminuir el salario? ¿Cómo puedo hacer para que los impuestos sean menores, el precio de los insumos locales sean menores? ¿Cómo puedo hacer para que los servicios públicos sean menores? ¿Cómo puedo hacer para alentar a que los empresarios tiendan a tener menores beneficios por los mismos productos? Es decir, ¿cómo puedo lograr eso? Si yo puedo lograr eso, lograr una mayor eficiencia en la economía, bueno, entonces puedo lograr reducir los precios locales, ¿no? O por el otro lado, ¿cómo puedo hacer para que aumente la productividad? Si yo puedo lograr que la economía aumente la productividad, digamos, y aumentando la inversión, entonces bajo los costos y los precios son menores y no necesito devaluar, como bien planteaban recién, que tiene un efecto negativo. Le voy a hacer algún comentario general. Por ejemplo, en la Argentina, para que ustedes tengan una idea a simple vista, tenemos problemas de eficiencia muy importantes, muy importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, una persona con su salario en términos generales, ¿no? Una persona con su salario, ¿qué es lo que trata o qué es lo que debería financiar? Bueno, obviamente debe financiar el sustento diario, digamos, alimentación, vestimenta, ¿no? Y demás, pero algunos sectores, por ejemplo, y sobre todo hace unos años lo estamos viendo con sectores de menor poder adquisitivo, también, ¿qué es lo que hacen con su salario? Pagan obras sociales o medicinas prepagas, pagan colegios privados, ¿sí? Y en algunos lugares estamos viendo que hasta contratan seguridad privada, ¿no? Que estamos viendo que las famosas garitas que hay en algunos barrios, digamos, que es para pagar seguridad. Y la pregunta que uno se hace también con el salario es que yo también pago impuestos. ¿Y para qué pago impuestos? Y pago impuestos para tener salud, para tener educación y para tener seguridad. Por lo tanto, la Argentina es un país que paga 2 veces lo mismo, ¿sí? 2 veces lo mismo. Tiene un problema de eficiencia descomunal. Pago muchos impuestos para tener salud que mucha gente no la considera de cierto nivel de calidad y por eso tiene medicinas prepagas y obras sociales. Paga impuestos para tener educación y hay veces que no la considera la educación pública del todo bien y por eso manda sobre todo a colegios privados, más que nada en primaria y secundaria, básicamente, eso lo vemos en los sectores medios y medios bajos. A veces un colegio privado puede garantizar más días de clase. Está demostrado empíricamente por los resultados que no necesariamente la educación privada es mejor que la pública, es muy diverso, eso está demostrado en los exámenes que se hace a los alumnos, que no hay una diferencia. Si lo hubiera, no la hay, y en muchos casos no hay esa diferencia. Y pago impuestos para tener seguridad, y vemos que muchos barrios tienen un second best, como decimos los economistas, un segundo mejor, o un sustituto imperfecto, muy imperfecto diría, que es tener garitas con seguridad privada en los barrios. Por lo tanto, la Argentina paga 2 veces lo mismo. Por lo tanto, la ineficiencia que tenemos ahí es muy alta. Es decir, ahí hay mucho trabajo por hacer, digamos, ¿no? Es decir, la Argentina, por ejemplo, tiene altos niveles de desempleo y altos niveles de pobreza. Entonces, yo no sé, me preguntaría si no hay que
pensar la política impositiva de otra manera para que se generen mayores niveles de inversión y mayores niveles de empleo, porque hoy la pobreza y el desempleo en la Argentina es muy importante, ¿no? Es decir, el otro día le preguntaban al ministro de Desarrollo Social, ministro de Salud en realidad, no, de Desarrollo Social, perdón, y decía que para atacar este fenómeno la economía tiene que crecer, que no hay mejor medida para reducir la pobreza y el desempleo que el crecimiento. Bueno, y yo comparto eso claramente, digo, bueno, ¿qué medidas estamos haciendo para que haya crecimiento y haya inversión para poder atacar este tema? Y yo creo que la Argentina tiene problemas de eficiencia enormes. Y por el otro lado, podemos analizar la productividad. Y quiero llevarlos a un toque, analizar de vuelta lo que yo les comentaba que era la productividad. Bueno, la productividad tiene mucho que ver con el capital humano, que es la educación, como decíamos, y tiene mucho que ver con el capital físico, que es la inversión en maquinaria. Bueno, también, nuevamente, acá hay que preguntarnos qué se está haciendo en la economía argentina, justo en un año que es muy complicado de todas maneras para analizar esto, pero la Argentina viene con problemas de hace muchos años, que exceden, yo le diría que la Argentina viene con problemas, bueno, no voy a decir X cantidad de años porque uno lo puede interpretar políticamente, si digo de tantos años, ¿no? Pero, digamos, hablemos de décadas, ¿no? De décadas, viene de problemas de inversión la Argentina y de caída sistemática. Bueno, hay que analizar qué estamos haciendo en el capital humano para generar productividad, ¿sí? Necesitamos ahí un cambio muy importante, porque a medida que tenemos más capital humano podemos incorporar tecnología y ser cada vez más productivo. ¿Y qué estamos haciendo para que la Argentina tenga cada vez mayor capital físico, mayores maquinarias, e incorporar tecnología de punta para aumentar la productividad y bajar el nivel de precio de la economía? Por lo tanto, como bien me preguntaban ustedes recién, que una devaluación sistemática y sostenida en el tiempo tiene un efecto negativo, y comparto eso. También digo que si el retraso del tipo de cambio es muy evidente, no queda otra cosa que devaluar, también está esa situación. Digo que una manera para mejorar la competitividad sin devaluar es apostar por este lado, ¿no? A la eficiencia para disminuir costo de producción y bajar impuestos sin afectar la solvencia fiscal y aumentar la productividad, digamos, ¿no? Es decir, es más, que la educación pública, por ejemplo, o la educación, es algo que debería ser distribuida en toda la sociedad, ya no solo diría por un tema de altruismo, digamos, sino hasta por una cuestión individualista de cada uno, porque en la medida en que haya más dispersión del capital humano, se mejora todo, digamos, mejoran los ingresos, mejora la calidad de vida de todos, es decir, uno tiene que apostar a fuerte incorporación del capital humano, no solo por una cuestión altruista, que por supuesto está claro eso, digamos, sino hasta por una cuestión individual, desde una perspectiva individual, porque eso mejora la situación para los empresarios porque le mejora el capital humano, mejora la situación económica para todos, digamos, ¿no? Bien, no sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta, si me quieren consultar algo, me quieren preguntar algo, quieren hacer algún comentario que me interesaría por otro lado. ¿Sí? ¿Nadie quiere comentar algo? No, por ahora no, pero igual en esta situación de pandemia un poco extraño no ver todos estos conceptos, porque habrá que analizar cómo impacta a nivel global, ¿no? El tema de la demanda de los bienes, todo ese tema. Estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Estoy de acuerdo hoy con una pandemia y que, bueno, cuando pensábamos que se podía generar cierta certidumbre con la pandemia, estamos viendo que esta segunda ola
estaría generando cierta mayor incertidumbre todavía, ¿no? De todas maneras, precisamente creo que en este contexto, sabemos que la pandemia más acá o más allá va a pasar, digamos, no es la primera vez que el mundo se enfrenta a una situación como esta, aunque no son tantas, tampoco en términos históricos que hemos enfrentado el mundo situaciones de estas. Disculpe, profe, pero capaz es la primera vez que enfrentamos una situación así y a la vez estamos globalizados, ¿no? Eso es verdad, y ese sí, ese es muy buen comentario, ¿sí? Ese es un muy buen comentario. La verdad, lo que caracteriza a esta situación actual es que estamos globalizados, ¿sí? Hoy, por ejemplo, estamos globalizados en la movilidad del recurso humano, digamos, de las personas, más que el recurso humano cuando analizamos el trabajo, y hoy la gente, en términos generales, con las pandemias, por una cuestión obviamente de tecnología, con el pasado no había esta capacidad de que la enfermedad o las pandemias o los virus pasaran de una región a otra tan rápidamente como está pasando ahora. Por otro lado, si se afecta el comercio o la actividad en un país, eso tiene una cadena como que va pasando a otros países. Eso sí es un hecho característico clave, ¿sí? Muy bueno el comentario, sin lugar a dudas. Otra cosa, profe, si nosotros ya tenemos problemas en relación a lo que es el capital humano, ahora va a ser peor porque ahora se puede trabajar a distancia, ¿vio? Bien. ¿No? Porque uno puede contratar capital humano de otras regiones. O sea, son fenómenos que antes, está bien, hubieron catástrofes, pero no sé si en estos términos. No, comparto. Dicho esto que vos decís, precisamente, claro, tiene cuestiones atípicas muy importantes esto, y vuelvo a repetir, es un comentario muy importante esto de la globalización con respecto a las otras pandemias, eso es claro. Quiero retomar eso último que estás diciendo, de que, bueno, la tecnología está pudiendo generar cierta movilidad del recurso productivo, es decir, yo ahora, ya lo veíamos, pero ahora, como la pandemia nos obligó a ir a la tecnología cuando antes no estábamos obligados, por ejemplo, una clase como esta no estábamos, se podía hacer, obviamente, antes de la pandemia se podía hacer, pero no se hacía, ahora estamos obligados a hacer este tipo de actividad, y eso va a hacer que el recurso humano sea más global. Bueno, en ese sentido yo entiendo que la Argentina tiene un desafío enorme para mejorar la calidad, por ejemplo, educativa, ¿no? Ver qué esfuerzo va a hacer. Yo no soy pedagogo, así que, bueno, ese debate no lo vamos a hacer. Yo creo que la educación universitaria de esta manera se puede hacer y puede funcionar relativamente bien. Tengo mis dudas en la primaria y en la secundaria, digamos, por lo tanto yo creo que ahí habría que ver, no soy pedagogo, no soy biólogo, no soy médico, apenas soy economista y creo que entiendo algo de economía como para hablar de otras ramas, pero entiendo que hay que tratar de hacer un esfuerzo enorme para que los chicos vayan a la escuela y aprendan bien, porque lo que se pierde es muy difícil de recuperar en capital humano, y tomando lo que vos estabas planteando recién, que es un comentario muy bueno, si vamos a un escenario donde se globalice aún más el recurso humano, porque ahora tenemos la tecnología que nos va a hacer permitir competir más, es más el esfuerzo que tenemos que hacer por ese lado, ¿no? Es más el esfuerzo que tenemos que hacer por ese lado. También es un esfuerzo enorme que tenemos que hacer para mejorar la eficiencia de la economía. En este contexto pasa a ser clave lograr que haya inversiones y inversiones tecnológicas en los servicios públicos. Hoy es un gran igualador Internet, por ejemplo. Fíjense qué dato interesante es Internet. Yo que tengo unos años
seguramente muchos más que la gran mayoría de ustedes, algunos por ahí pueden tener mi edad, no digo que no, yo tengo 51 años, y cuando yo era chico y había que hacer algún trabajo de investigación, había que ir o tener algún amigo, un amiguito que tuviera una buena biblioteca, por eso pasaban a tener un rol importante en las bibliotecas hace muchos años, o habría que ir a las bibliotecas públicas o privadas a buscar los libros y leerlo de ahí. Hoy el conocimiento está en Internet. Hay que tener un nivel educativo muy importante para saber qué es bueno y qué es malo lo que estoy leyendo, cuando uno hace un proceso de investigación, por lo tanto la educación es importante, pero hoy el conocimiento está. Hoy Internet ha hecho más democrático el conocimiento. Lo que hay que hacerlo es que tenga mayor alcance para la gente, en dos aspectos. Uno, en la inversión tecnológica, para que todo el mundo pudiera tener acceso a Internet, por ejemplo, que haya en lugares públicos o más posible que Internet sea gratuito para la gente, digamos en algunos aspectos como política pública, ¿sí? Y otro que tenga capacidad de discernimiento de los conocimientos, ¿no? Esto que sería interpretación de texto. Bueno, todas estas cosas generan mayores competitividades para el país, tomando el comentario que hacíamos recién, de dónde vamos a ir a una economía cada vez más globalizada. Es decir, la demanda que tenemos que tener nosotros, los individuos, la sociedad, es que cada vez los servicios públicos sean cada vez mejores y de calidad, porque eso influye en la productividad. Y vuelvo a decir, ya no es desde una visión altruista, sino desde una visión individualista, si ustedes quieren, es que tengo que mejorar la eficiencia de la economía, porque si no, no va a ser poco probable que yo mismo pueda mejorar, porque si no todo me arrastra, ¿no? Es decir, la productividad es clave, el capital humano y la inversión en capital físico, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Si alguna persona pueden hablar, no hay problema. ¿No? Que alguno que tenga algún comentario similar a este que estábamos analizando, o alguien que quiera decir algo distinto o no. ¿Sí? Bien. Pero, digamos que por acá debería ir la demanda social a partir desde hace mucho tiempo, pero bueno, cada vez es más importante. La inversión en capital humano, la inversión en capital físico, ¿sí? La pregunta es que ustedes se tienen que hacer, independientemente del tema de la pandemia que estamos viviendo hoy, es si ustedes, si tuvieran dinero, invertirían plata en un país, ¿no? Esa es la pregunta clave que hay que hacerse, porque si yo tiendo a pensar que ninguna persona se pierde un buen negocio. Entonces, si uno tiene dinero y hay un buen negocio, uno lo va a invertir. Entonces la pregunta es, si yo no invertiría, ¿por qué no lo invertiría, no? Bueno, capital humano, como le decía, y la eficiencia económica son claves. Obviamente, detrás de la eficiencia económica, fenómenos como la corrupción, digamos, tiene un costo muy alto para la economía en general y para la sociedad en su conjunto. Bien, voy a introducirlos. Bueno, esto ya lo habíamos visto, oferta y demanda de dólares, ¿no? Que depende de la productividad. Acá ya estamos metiendo el tipo de cambio real como concepto también, ¿sí? Y vamos a introducirlo rápidamente y después lo retomaremos en la clase que viene, lo que sería la devaluación y la inflación, que es un poco el comentario que alguien de ustedes hizo. Y bueno, pero la devaluación sistemática no es negativa. Y sí, claro, la devaluación sistemática es negativa porque genera inflación. Y esa inflación genera ciertas distorsiones en la economía. Simplemente le voy a hacer un comentario y con esto terminamos acá. Hay tres tipos de bienes que hay en una economía. Están los bienes importables, ¿sí? Tenemos y los bienes exportables, que son
los bienes que se llaman comercializables, bienes que se producen localmente y se pueden exportar, bienes que no se producen localmente y se importan, y bienes que se exportan y si bien se producen acá, se exportan, y bienes que si bien se producen acá, se importan. Por ejemplo, los autos. Hay autos que se producen acá, que tienden a exportarse básicamente a Brasil, y hay autos que se producen acá, pero a su vez importan. Bueno, esto, lo que hay que analizar y que vamos a analizar la próxima clase, es qué impacto tiene una devaluación en tanto los precios de los bienes importables, exportables, y los bienes domésticos, que son bienes que no tienen precio, que no tienen comercio internacional, y que son los bienes que se producen y consumen localmente. Por ejemplo, para darles un ejemplo de bien, puede ser el cemento. El cemento es un bien no comercializable o es un bien doméstico, es lo mismo, no comercializable o doméstico, porque se produce en el mercado local y la gran mayoría se consume en el mercado local como consecuencia de que tienen altos costos por unidad transportada, es decir, es costoso transportar el cemento, por lo tanto no lo hace atractivo para ser exportado. Y un servicio, bueno, puede ser el servicio típico, el de peluquería, el de los honorarios de los contadores, aunque si bien es cierto que, por lo que estábamos hablando hace un rato, pueden algunos de estos servicios ser bienes, ser servicios comercializables, ¿no? La consultoría, los call centers, pero básicamente en bienes domésticos pondría yo servicios domésticos que se consumen, lo que se produce o lo que se puede brindar como servicio se utiliza en el mercado local. Bien, vamos a terminar acá. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme, algún comentario, algo que me quieran preguntar, digamos. Si no, estaríamos terminando la clase ahora. ¿Algún comentario, alguna pregunta que me quieran hacer? No, por ahora no, pero bueno, ahora cuando tengo que rever todo lo que dijo, porque son muchos conceptos. Una vez que los revea tranquila, hay capaz de beneficiar. Bueno, yo... Profesor, ¿le puedo Sí. hacer una preguntita? ¿Usted va a subir este material que da los PowerPoint? Sí, de hecho subí el de la clase pasada. Ah, bueno, ahora lo voy a mirar entonces, no lo vi. Pregunta que les hago, por las dudas de que no lo haya subido bien. ¿Alguno pudo ver el material de la clase pasada? No digo que lo haya visto, que me quiera preguntar, ni nada por el estilo. Simplemente si lo pudo bajar. Sí, se puede. Sí, profe. Perfecto. Bueno, voy a hacer exactamente... Una consulta. Sí. ¿Los apuntes de Harbin de los cuatrimestres pasados no sirven? Sí, sí. De hecho, para no repetir exactamente lo mismo, quieren como base esa bibliografía. A ver, por ejemplo, desequilibrios globales, que fue lo que vimos en la clase pasada, ustedes no lo van a ver exactamente igual que lo que estaba en la bibliografía esa, porque me pareció que había que darle una vuelta de tuerca para que sea más entendible. Relacionarlo con la balanza de pagos, con la cuenta corriente, con la cuenta comercial, para que ustedes lo pudieran comprender mejor de lo que son los desequilibrios globales. Bueno, por ejemplo, ahí se habla de la alta flujo de capitales o de la alta relación internacional con el financiamiento o la financiación internacional que hay. Bueno, ese impacto lo vemos ahí era con el tipo de cambio, ¿no? Esto que decíamos de si el dólar se debilita o se fortalece. O sea, si ustedes miran, básicamente seguimos esa bibliografía, lo que yo he hecho es darle una vuelta de tuerca para que ustedes puedan entender algo más, y en el término del tipo de cambio, por ejemplo, cruzado, porque ustedes ahí cuando hablaban del impacto que tienen los flujos de capitales por la cotización, bueno, obviamente ustedes no lo podían percibir tan claramente si no se explicaba lo que eran los tipos de cambio cruzados, ¿no? Esa era la idea. De hecho, Harbin acaba de publicar las 3 primeras clases, si mal no recuerdo. Pero como no vi que eran las mismas filminas, pensé que era otro contenido. No, Gracias. no, de nada. ¿Alguna otra pregunta?
o comentario. No, porque fue todo muy claro por ahora. Bueno, listo, entonces, dicho esto, entonces nos vemos el miércoles que viene. Yo voy a hacer ese pequeño arreglo en el que decía exportaciones para que no le quede importaciones, y al material lo voy a volver a subir. El comentario que les hago general, si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero que las preguntas, antes que hacerlas por mail o en el foro, prefiero que me las hagan acá todos los miércoles, porque puede servir a todo el mundo y uno de manera oral se puede expresar mejor que una explicación que va a ir por un mail. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo preferiría que si tienen dudas, me la hagan de esta manera. Además, tengo, si mal no recuerdo, tengo prevista clase incluso hasta de repaso antes del parcial, para que ustedes puedan hacer la pregunta también como si fuera en clase, como si fuera una clase en la presencialidad, digamos, ¿no? Que la respuesta, me parece a mí, es mejor que ustedes las hagan por acá, en el caso por Zoom, así todos también pueden escuchar cuáles son las inquietudes y las dudas y les puede servir a todos, ¿sí? Bueno, si no hay más nada, nadie me quiere hacer alguna consulta, terminamos acá, si les parece, y Bueno, nos estaremos viendo el miércoles que viene. listo, hasta el miércoles, profesor. Profe, ¿y el miércoles que viene qué tema vamos a ver como para organizarme? El miércoles que viene vamos a ver lo que tiene que ver con el recurso. En este caso, mira, yo ya lo tenía pensado por si seguíamos. Ah, no, está bien, es más que nada. No, este no. Vamos a empezar a ver los recursos, los Sí. factores productivos, y en este caso vamos a analizar el recurso poblacional o el recurso laboral. Recurso poblacional y laboral. Bueno, es solo nomás para ir continuando con la Perfecto. lectura. Gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos, profesor. Hasta el miércoles. Profe, buena semana. Chau, Chau, chau. buena semana para todos.